Bienvenidos y gracias por acompañarnos en este nuevo video donde revelaremos lo que realmente ocurrió durante los 11 días en los que todo un país creyó que Jason Jiménez había muerto. Hoy exploraremos la verdad oculta, el origen del rumor y el momento exacto en el que su madre decidió romper el silencio. En este inicio te contaremos por qué aquel caos digital estuvo a punto de destruir una carrera construida con años de esfuerzo. A lo largo de esos 11 días, el nombre de Jason Jiménez se convirtió en el epicentro de una tormenta que nadie vio venir. Publicaciones anónimas, mensajes alarmantes y videos alterados inundaron las redes sociales creando una ficción tan convincente que incluso algunos medios cayeron en la trampa. En medio de la confusión, su familia vivió una presión insoportable enfrentando amenazas directas y una campaña que no buscaba informar sino desestabilizar. Gracias por ver mi video y por suscribirte al canal, para seguir apoyando este contenido, que me motiva a seguir creciendo cada día. Cuando finalmente su madre decidió hablar, el silencio se quebró por completo. Con una serenidad dolorosa pero firme, explicó que lo sucedido no fue un malentendido, ni un accidente comunicativo, sino una mentira organizada que aprovechó la vulnerabilidad emocional de miles de seguidores. Sus palabras cambiaron todo. No solo desmintió la supuesta tragedia, sino que expuso un operativo de desinformación diseñado para sembrar miedo, confusión y lucro a costa del nombre de su propio hijo. La revelación cayó como un golpe seco. Mientras el país intentaba recomponer el rompecabezas, ella confesó que la decisión de guardar silencio respondía a una estrategia para proteger a su familia y colaborar con quienes estaban rastreando el origen del bulo. Mientras tanto, Jason permanecía lejos de la exposición, priorizando la seguridad y evitando que la situación escalara aún más. Lo que parecía el final de un rumor, se convirtió en la apertura de una verdad inquietante. Detrás de aquellas publicaciones virales, había una maquinaria que utilizaba el morbo como herramienta y el dolor ajeno como moneda. Y fue precisamente la madre del artista quien reveló el primer hilo suelto de esta trama, mostrando que lo ocurrido no fue espontáneo en absoluto. Ahora que conoces las primeras capas de esta historia, es momento de profundizar en cómo se fabricó el rumor, cómo se extendió con tanta rapidez, y quiénes se beneficiaron realmente de ese caos que paralizó a todo un país durante casi 2 semanas. Para entender por qué el rumor sobre la muerte de Jason Jiménez se expandió con tanta velocidad, es necesario observar el mecanismo que lo sostuvo desde el primer minuto. Nada ocurrió por casualidad. El primer mensaje que anunció falsamente su fallecimiento apareció en cuentas recién creadas que no tenían historial ni seguidores reales. Aún así, el impacto fue inmediato porque el contenido estaba diseñado para parecer verídico y emocionalmente contundente. Era el inicio de una cadena que se multiplicaría sin control. Minutos después, comenzaron a circular capturas manipuladas con supuestos comunicados oficiales y fotografías descontextualizadas. La estrategia era simple pero efectiva. Crear piezas que parecieran auténticas aprovechando la rapidez con la que el público consume información sin verificar. El uso de horarios nocturnos amplificó la confusión. En esos momentos, las personas tienden a reaccionar antes de analizar. Y eso permitió que el bulo se transformara en una ola que arrastró a miles en cuestión de horas. A medida que avanzaba la noche, la historia tomó un camino más peligroso. Cuentas anónimas comenzaron a publicar mensajes que fingían cercanía con la familia del artista. Decían tener información privilegiada y aseguraban que todo era real. Algunos incluso agregaron tonos de despedida que se hicieron virales por su carga emocional. Para muchos aquello fue suficiente para dar por cierta la tragedia y compartirla sin pausa. En paralelo surgieron videos editados que mostraban fragmentos antiguos de entrevistas y presentaciones de Jason Jiménez, haciéndolos pasar como sus últimos momentos públicos. Esas piezas fueron claves para que el rumor trascendiera las redes y llegara a conversaciones privadas, grupos de mensajería y páginas informales de noticias. La repetición constante generó lo que los especialistas llaman saturación emocional. Cuando algo aparece demasiadas veces, la mente lo asume como posible y luego como probable. Lo que pocos sabían es que mientras todo esto ocurría, la familia del artista ya estaba recibiendo amenazas.
Mensajes directos exigían dinero a cambio de detener la difusión del supuesto fallecimiento. Otros afirmaban que poseían información comprometedora si no se cumplían ciertas condiciones. Era una manipulación calculada que combinaba extorsión y desinformación. La presión aumentó al punto de que la familia tuvo que coordinar con asesores y autoridades para no cometer errores en medio del caos. Cada detalle de esas horas reveló un patrón inquietante. Alguien o un grupo sabía exactamente cómo funcionan los picos de viralidad y cómo manipular la sensibilidad del público. La desinformación no se creó para generar compasión, sino para alimentar una cadena de interés económico. Mientras más se compartía el contenido, mayores eran los ingresos generados por algunas páginas que explotaban el tema para conseguir reproducciones y visitas. Este segundo capítulo deja claro que la mentira no se extendió sola. Fue impulsada con intención por manos que sabían exactamente qué botones emocionales presionar. Y aunque el rumor quedó desmentido, el daño ya estaba hecho. El nombre de Jason Jiménez había sido usado como pieza en un juego sin escrúpulos, y las repercusiones apenas comenzaban a sentirse. El siguiente paso para comprender toda esta historia es mirar hacia atrás en su vida profesional, y descubrir por qué su figura se convirtió en blanco perfecto para un ataque de esta magnitud. Para comprender por qué el nombre de Jason Jiménez se volvió un objetivo tan atractivo para los creadores del rumor, es necesario revisar el ascenso que lo llevó a convertirse en una de las figuras más influyentes de la música popular colombiana. Su éxito no fue repentino, ni producto de un golpe de suerte. Fue el resultado de un proceso largo, sostenido y marcado por decisiones claves que construyeron una carrera sólida y reconocida dentro y fuera del país. A mediados de la década del 2016, comenzó a llamar la atención de promotores locales en Manizales. Sus presentaciones en ferias municipales reunían cada vez más asistentes, y su estilo narrativo conectado a historias reales generaba una identificación inmediata con el público. No era un artista que se apoyara en estrategias llamativas, sino en la fuerza emocional de su voz, y en la autenticidad de las letras que interpretaba. Esa combinación lo llevó a ampliar su repertorio y a posicionarse como una referencia emergente en la música regional. El crecimiento no se detuvo. En 2018, un concierto inicialmente planeado para un aforo moderado en Medellín, superó todas las expectativas. El público que asistió no solo llenó el lugar, sino que coreó canciones completas, mostrando una fidelidad que en ese momento pasó desapercibida para muchos, pero que hoy se lee como una señal de consolidación artística. Ese hito representó un antes y un después en la manera en que su equipo planificaba su agenda y gestionaba su imagen. Atrás quedaban los escenarios improvisados y las presentaciones pequeñas. Las llamadas de promotores en Cali, Pereira y Bogotá comenzaron a multiplicarse. Los eventos se repetían en cuestión de semanas, y su presencia se convirtió en una apuesta segura para festivales y eventos regionales. Fue entonces cuando surgieron las primeras invitaciones internacionales. Una gira en Estados Unidos entre Nueva York y Miami confirmó que su propuesta podía trascender fronteras. Ese salto obligó a profesionalizar cada área de su carrera, desde el sonido hasta la narrativa visual, pasando por la estrategia digital y la interacción con la prensa. Testimonios de personas cercanas describen aquellos años como una etapa de trabajo incansable, marcada por ensayos nocturnos, ajustes constantes y decisiones meditadas. Nada quedaba al azar, cada movimiento tenía un propósito claro. Construir una marca personal que resistiera el tiempo y las tendencias. La pandemia de 2020 representó un desafío para toda la industria, pero Jason optó por no detenerse. Lanzó proyectos digitales y colaboraciones que ampliaron su audiencia en un momento de incertidumbre global. Aquella apuesta, vista como arriesgada, fortaleció su presencia y lo convirtió en un referente dentro del género. No se trataba solo de números en plataformas, sino del reconocimiento creciente. Con el regreso a los escenarios en 2022 y 2023, su nombre alcanzó un nivel de visibilidad inédito.
Apariciones en medios de alto impacto, premios y conciertos multitudinarios evidenciaron que ya no era solo un artista ascendente, sino una figura consolidada. Sin embargo, aquel crecimiento también atrajo miradas menos benévolas. La exposición constante lo colocó en un punto donde cualquier rumor podía generar caos. Y eso lo convertía en una presa fácil para campañas malintencionadas. Este recorrido demuestra que la carrera de Jason Jiménez fue construida paso a paso con esfuerzo y disciplina. Precisamente esa trayectoria clara y en ascenso explica por qué un rumor tan devastador tuvo un impacto tan grande. Su nombre ya no pertenecía solo al ámbito musical, era un símbolo emocional para miles. En la siguiente parte exploraremos su origen familiar, su infancia y las experiencias que moldearon al hombre detrás del artista. Para comprender la fortaleza emocional con la que Jason Jiménez ha enfrentado cada etapa de su vida, es necesario volver a los años en los que la fama ni siquiera era una posibilidad cercana. Mucho antes de los escenarios multitudinarios, hubo silencios, carencias y responsabilidades tempranas que marcaron profundamente su carácter y moldearon la manera en que afrontaría los desafíos del futuro. Nacido y criado en Manizales a finales de los años 90, creció en un entorno donde la estabilidad económica era frágil y el día a día exigía constantes sacrificios. Su barrio, ubicado entre lomas empinadas, estaba compuesto por viviendas sencillas construidas con esfuerzo y paciencia. Para muchos niños, la música era un entretenimiento ocasional, pero para Jason se convirtió en un refugio silencioso capaz de acompañar las dificultades cotidianas. Los radios encendidos al amanecer llenaban la casa con canciones populares que hablaban de trabajo duro, amores imposibles y despedidas dolorosas. Sin darse cuenta, esas letras se fueron grabando en su memoria, dejando huellas que años más tarde se reflejarían en su estilo interpretativo. Sin embargo, la infancia de Jason estuvo lejos de ser un espacio de calma. Hubo etapas en las que faltaba lo esencial, y la familia tuvo que reinventarse una y otra vez para salir adelante. Su madre, figura central en aquellos años, asumió múltiples roles para sostener el hogar. Ella misma, años después, resumiría ese periodo con una frase que hoy cobra un sentido profundo. Aprendimos a no rendirnos porque no teníamos opción. Esa mentalidad forjada en la escasez se convirtió en una herramienta silenciosa que acompañaría al artista en los momentos más desafiantes de su carrera y de su vida personal. En la escuela, Jason no era el niño que destacaba por alzar la voz, sino por observar. Profesores de la época recuerdan a un joven serio, responsable y atento que prefería escuchar antes que hablar. Cuando otros pensaban en vacaciones o en juegos, él buscaba formas Desde muy de ayudar temprano, en casa. Asumió trabajos esporádicos, encargos y jornadas largas que le enseñaron el valor del esfuerzo y de la disciplina. La música apareció primero como un escape discreto. En reuniones familiares o celebraciones locales, se animaba a cantar sin micrófonos ni pretensiones. Algunos vecinos recuerdan que no era solo afinación lo que llamaba la atención, sino la emoción contenida que transmitía. Era una forma de expresión que hacía guardar silencio a quienes lo escuchaban. Sin embargo, ese talento permaneció oculto durante años. No había recursos para clases ni contactos que le abrieran puertas en un medio exigente. A comienzos de los años 2000, Manizales enfrentaba cambios económicos que golpearon con fuerza a familias de distintos barrios. En ese contexto, Jason vivió uno de los periodos más difíciles de su niñez. Hubo mudanzas, decisiones duras y momentos de incertidumbre. Fue durante esas etapas cuando comenzó a escribir sus primeras frases sueltas, notas que hablaban de miedo, esperanza y la necesidad de seguir adelante. Nadie las leyó entonces, pero hoy se reconocen como los cimientos de su futura narrativa artística. La adolescencia tampoco ofreció un alivio inmediato. Mientras otros soñaban con estudios superiores, Jason alternaba responsabilidades con sueños que parecían inalcanzables. Algunos amigos de aquella época recuerdan noches de conversación, en las que él decía, con una convicción sorprendente: algún día voy a cantar lo que vivimos. Esa frase, pronunciada sin escenario ni público,
revela una fuerza interna que marcaría su trayectoria. Hubo también dudas, silencios y renuncias. En más de una ocasión la música parecía un lujo imposible, pero cada dificultad reforzó una idea central. Si algún día la oportunidad llegaba, no podía desperdiciarla. Esa mentalidad nacida del esfuerzo temprano explica la disciplina férrea que años después sorprendería a colegas promotores y productores. Así, entre calles empinadas, trabajos ocasionales y una familia que resistía con dignidad, se fue formando la esencia del artista. La infancia difícil no solo lo marcó, también lo preparó. Y aunque nadie podía prever el alcance que su nombre tendría en el futuro, las señales ya estaban ahí esperando ser comprendidas con el paso del tiempo. Después de una infancia marcada por la escasez y de un ascenso profesional construido paso a paso, la vida personal de Jason Jiménez se convirtió en un territorio cuidadosamente protegido pero lleno de claves que permiten entender muchas de sus decisiones. Lejos de los escenarios donde la euforia domina cada presentación, el artista siempre mantuvo una frontera clara entre su figura pública y sus afectos más íntimos. Esa actitud no nació con la fama. Se formó desde los años en los que la estabilidad familiar dependía de silencios prudentes y de una unión discreta pero firme. La relación con sus padres siempre fue un eje silencioso de su equilibrio emocional. Su madre, quien lo sostuvo en los momentos más duros, continuó siendo una presencia constante incluso cuando la popularidad empezaba a rodearlo. En Manizales, quienes la conocen hablan de una mujer reservada que nunca buscó protagonismo ni usó el nombre de su hijo como puerta de acceso a privilegios. Con el paso del tiempo, Jason comenzó a mencionarla con más frecuencia en entrevistas, no como recurso mediático, sino como reconocimiento a una figura que lo acompañó en etapas decisivas. La figura paterna más distante representó otro tipo de influencia. Enseñanzas basadas en el silencio, la responsabilidad y la constancia marcaron el pensamiento del artista. Aunque pocas veces habló públicamente de su padre, quienes estuvieron cerca aseguran que muchas de sus decisiones, especialmente las relacionadas con mantener independencia creativa y financiera, reflejan esa educación de no depender de promesas ajenas. Esa cautela fue fundamental para navegar un medio donde las oportunidades son tan abundantes como los riesgos. Cuando la fama comenzó a consolidarse alrededor de 2019, la vida sentimental de Jason también despertó curiosidad. Sin embargo, lejos de alimentar rumores, optó por la reserva. Hubo relaciones, pero casi siempre manejadas con prudencia y alejadas del foco informativo. Fotografías aisladas o fragmentos de canciones que parecían aludir a experiencias personales, fueron interpretados por el público como señales dispersas de una vida afectiva compleja. Algunas de esas letras vistas con distancia parecen reflejar momentos de soledad, rupturas silenciosas y decisiones difíciles. La llegada de sus hijos marcó un punto de quiebre significativo. Aunque evitó exponerlos públicamente, personas cercanas afirman que la paternidad redefinió su escala de prioridades. A partir de entonces el calendario de giras se reorganizó. Los desplazamientos prolongados se volvieron menos frecuentes, y el tiempo en casa adquirió un valor distinto. Incluso durante temporadas de trabajo en Medellín o Bogotá, buscaba adaptar rutinas para mantener el vínculo cotidiano con los suyos. En entrevistas realizadas entre 2021 y 2023, Jason mencionó repetidamente que su mayor deseo era llegar a casa en paz y conservar lo esencial. En su momento esas frases parecieron reflexiones generales, pero hoy adquieren un significado más profundo. Eran señales de un hombre que empezaba a entender que el éxito carece de sentido si no se protege lo que realmente importa. Sin embargo, el equilibrio entre familia y fama no siempre fue sencillo. Amigos cercanos recuerdan momentos de agotamiento, decisiones tomadas lejos del ruido mediático, y conversaciones en las que el artista cuestionaba hasta qué punto era saludable exponerse. En más de una oportunidad rechazó propuestas lucrativas para priorizar celebraciones familiares, situaciones delicadas o simplemente espacios necesarios para mantener la estabilidad emocional. Con el paso del tiempo, su círculo se redujo, no por desconfianza sino por aprendizaje.
La experiencia le enseñó que proteger a los suyos era fundamental, especialmente tras episodios donde la presión mediática y la desinformación afectaron directamente a su entorno. Esa lección de preservar la intimidad se convirtió en una constante que definió su identidad, tanto como artista como padre e individuo. Así, entre afectos discretos, rutinas que se ajustan con cuidado y una relación madura con la exposición pública, se dibuja la vida personal de Jason Jiménez. Un espacio que, aunque rara vez aparece en titulares, constituye el núcleo desde el cual toma decisiones y el refugio que sostiene su fortaleza en medio del ruido exterior. Tras años de construir una carrera sólida y de proteger su vida familiar con cautela, el estado de salud de Jason Jiménez comenzó a convertirse en un tema de preocupación creciente, tanto para su entorno cercano como para sus seguidores. No se trataba de un asunto nuevo, pero sí de uno que durante mucho tiempo permaneció envuelto en silencios, mensajes ambiguos y aplazamientos que alimentaron especulaciones. Para entender el momento actual, es necesario revisar cómo se desarrollaron esas señales que durante años pasaron inadvertidas. Las primeras alertas surgieron hacia finales de 2020 en medio de la reorganización global que afectó la industria musical. En presentaciones realizadas en Medellín y Cali, algunos asistentes notaron cambios sutiles, pausas más prolongadas entre canciones y un cansancio visible que contrastaba con la energía habitual del artista. En aquel instante muchos atribuyeron esos signos al desgaste natural del trabajo, pero con el tiempo, esos recuerdos adquirieron otro matiz. En una entrevista ofrecida en Bogotá en 2021, Jason pronunció una frase que pasó casi desapercibida. El cuerpo también cobra facturas cuando uno se exige demasiado. No añadió detalles, pero personas de su equipo confirmaron después que por esa época comenzó a someterse a controles médicos frecuentes y a modificar hábitos que venía arrastrando desde años de intensa actividad. Las giras largas, los cambios de horario y la presión constante habían acumulado un desgaste que ya no podía ignorarse. Con el avance de 2022, se hicieron evidentes algunos altibajos. Hubo conciertos reprogramados, apariciones canceladas a última hora y comunicados breves atribuidos a motivos de salud sin mayor explicación. Esa falta de información generó rumores, algunos injustos, otros simplemente producto de la incertidumbre. Lo que pocos sabían era que Jason estaba atravesando un proceso de ajuste físico y emocional, buscando recuperar estabilidad sin dramatizar su situación ante el público. Un punto decisivo ocurrió en Manizales, su ciudad natal, donde decidió pasar varias semanas alejándose de los escenarios. Allí, rodeado de su familia, retomó hábitos sencillos, rutinas de descanso, caminatas y actividades que no tenían relación alguna con la exposición artística. Según personas cercanas, ese periodo fue fundamental para estabilizar su estado general. No fue una retirada, sino una pausa estratégica para reorganizar su ritmo de vida. En entrevistas realizadas en 2023, Jason habló con mayor claridad, aunque sin caer en alarmismos. Reconoció episodios de agotamiento extremo y la necesidad de aprender a escucharse. Antes pensaba que parar era perder, dijo. Ahora sé que parar es seguir. Esa afirmación marcó un cambio profundo en la narrativa de su carrera. Por primera vez el artista colocaba la salud por encima del éxito inmediato. En la actualidad, su estado es descrito como estable pero vigilado. Mantiene una agenda activa, aunque mucho más selectiva, y ha incorporado asesoramiento médico permanente en sus giras. Los ensayos se optimizan, los tiempos de recuperación se respetan, y cada decisión relacionada con su trabajo se evalúa no solo desde el impacto profesional, sino desde el bienestar físico y emocional. Esta visión más consciente también se refleja en sus letras recientes, donde el tiempo, el cuerpo y la vulnerabilidad ocupan un lugar central. El público, por su parte, ha notado una conexión distinta en sus presentaciones. Menos exceso, más serenidad, y una atención renovada al momento presente. No se trata de convertir la salud en espectáculo, sino de asumir que cada escenario tiene un peso emocional que debe ser gestionado con responsabilidad. Jason lo ha entendido así, y ha logrado transformar una etapa difícil en un aprendizaje
que redefine su relación con la fama. Estas experiencias revelan que detrás de cada paso del artista existe una historia paralela silenciosa pero decisiva. Una trama de decisiones, ajustes y límites que no aparecen en los titulares, pero que dan forma a su identidad actual. Y aunque el rumor que desató el caos buscó debilitarlo, lo que terminó dejando al descubierto fue la fortaleza de un hombre que ha aprendido a sostenerse en medio de la presión constante. Su historia continúa escribiéndose con cautela, determinación y una lucidez que lo acompaña en cada etapa de su camino.